De nuevo, buenos días a los que no hemos podido saludar durante la celebración eucarística. Bienvenidos a todos. Vamos a proceder a este acto académico. Comenzará la profesora Carmen Álvarez Alonso, que ahora van a presentar, y después será la memoria académica y a continuación se hará la apertura oficial del curso académico para terminar con el vino español. Le doy la palabra al director del Instituto de Estudios Superior de Estudios Teológicos, don Fernando Llenín. Muchas gracias. Doña Carmen Álvarez Alonso es doctora en Teología Dogmática por la Universidad Salesiana de Roma y profesora en la Universidad de San Dámaso de Madrid. Es autora de numerosas publicaciones científicas en torno a la figura y el pensamiento de Karol Wojtyła, San Juan Pablo II, especialmente en temas referidos a la antropología y la teología del cuerpo, la familia y la virginidad. Su tesis de doctorado lleva por título Virginidad y Espíritu Santo, líneas para una neumatología de la virginidad, aproximación literaria y teológica a las obras ambrosianas sobre la virginidad. Entre sus publicaciones más recientes destaca El cuerpo, imagen de la Trinidad, una aproximación trinitaria a la Imago Dei en la perspectiva de la teología del cuerpo. Otra obra se titula Espíritu de hijos, antropología teológica, creados en Cristo. Otro lleva por título Matrimonio y Eucaristía, sacramentos nupciales, notas sobre una analogía sacramental articulada en torno al lenguaje del cuerpo. También, más allá del género y del sexo, el lenguaje del cuerpo según Juan Pablo II y el Espíritu Santo en el ritual del matrimonio, notas de neumatología litúrgica. Hoy nos dirigirá la palabra con la lección inaugural que va a pronunciar, que lleva por título Karol Wojtyła, actor, poeta y dramaturgo. Presentación de sus dos obras de teatro, Job y Jeremías. Le agradecemos enormemente que haya tenido la amabilidad de aceptar nuestra petición de tener en este día la lección inaugural del nuevo curso académico en nuestros institutos teológicos. Pues muchísimas gracias por esta presentación. Un agradecimiento especial a don Jesús por esta invitación y el honor de participar en esta inauguración del nuevo curso académico. Un saludo cordial a don Arturo, a todas las autoridades académicas, seminaristas, alumnos y amigos que estáis aquí presentes. Más allá de presentar dos obras de teatro que escribió un jovencísimo Karol Wojtyła cuando tenía apenas 18 años, me gustaría, sobre todo, presentar una etapa de su vida muy desconocida que los biógrafos de Juan Pablo II apenas tratan en sus obras. Son los primeros años de juventud, muy desconocidos y, sin embargo, fundamentales para entender el futuro pensamiento, no solamente filosófico de Karol Wojtyła, sino también muchos de los temas que él tratará a lo largo de los documentos de su pontificado. Como sabéis, Juan Pablo II fue elegido Papa el 16 de octubre del año 1978. A los 3 días, el 19 de octubre de ese mismo año, el periódico Avvenire publicó una entrevista que le hicieron al Papa recién elegido. Y esa entrevista desveló una gran noticia, y es que el nuevo Papa elegido había sido en su juventud un gran poeta, un gran actor, dramaturgo, amante de la música, del arte y de todo lo que pues suponía el mundo de la belleza. Inmediatamente todo el mundo se lanzó a buscar esas obras que él escribió en sus años de juventud y se inició así un arduo y largo camino a la búsqueda de esos textos originales que suponía redescubrir un tesoro literario muy valioso. Estamos hablando de más de 30 poesías y 2 obras de teatro que apenas nadie conocía, de los cuales
conservamos no todos los textos originales, muchas de sus poesías se perdieron, nos han quedado estas más de 30 poesías, pero había mucho más escritos que no conservamos. Todo el mundo se lanzó a buscar esos textos originales y prácticamente hace 2-3 años se consiguió elaborar la edición crítica de estas obras inéditas, publicadas por primera vez en polaco, en 3 volúmenes, y a partir de esa colección de edición crítica en polaco estamos volcando al español por primera vez, publicando en español, una edición crítica de todo este corpus literario que escribió Karol Wojtyła en su juventud. Las 2 primeras obras que hemos conseguido ya sacar a la luz son Job y Jeremías, de las cuales después os voy a hablar más despacio. Estamos preparando ya un primer volumen con sus poesías de primavera. Saldrá un segundo volumen con las poesías de otoño. Muchos de estos textos poéticos son pues muy populares, recogen el ambiente de la Polonia más folclórica y popular, pero hay una gran mayoría de textos poéticos religiosos de una gran profundidad mística, muy desconocidos, que nos dan idea de un joven, Karol Wojtyła, que tenía una vida interior ya muy madura y muy profunda. Antes de entrar en la presentación de las 2 obras, voy a detenerme en 3 momentos de su vida que nos van a ayudar a contextualizar las 2 obras de teatro de las que vamos a hablar. Me gustaría, en primer lugar, detenerme en los años de su infancia en la ciudad natal de Wadowice. Estos son los padres de Karol Wojtyła, Emilia Kaczorowska y el padre Karol Józef Wojtyła. Tuvieron 3 hijos, una niña, Olga, que murió a las pocas horas de nacer y que Karol Wojtyła no pudo conocer. Un segundo hijo, Edmund Antoni Wojtyła, hermano mayor de Karol Wojtyła, que murió muy joven, estudió enfermería, se doctoró en la Universidad de Cracovia y murió muy joven en un hospital, el Hospital de Bielsko, contagiado de escarlatina, atendiendo y cuidando a enfermos que nadie quería cuidar. Se está iniciando su proceso de beatificación porque hay bastantes signos de una vida muy virtuosa y muy ejemplar. Cuando Emilia Kaczorowska estaba embarazada del tercer hijo, surgieron problemas en su embarazo. Todos los médicos le aconsejaron que debía abortar porque corría peligro su salud. Ella, como buen católica, preguntó, pidió diagnóstico a varios médicos y todos le aconsejaron que efectivamente tenía que abortar porque su salud corría mucho peligro. Ella decidió seguir adelante con su embarazo y de ese embarazo nació Karol Wojtyła, pero efectivamente a partir del parto ella comenzó a sufrir, su salud se fue deteriorando hasta que a los pocos años murió precisamente a consecuencia de este embarazo y del parto. Su padre, Karol Józef Wojtyła, era un hombre muy culto, un gran militar, todos le conocían, le llamaban el señor capitán. A él debemos la gran influencia que tuvo en la educación religiosa y espiritual del joven Karol Wojtyła. En sus escritos, especialmente en su libro Memoria e Identidad, pero en otros escritos también, Karol Wojtyła siempre recordará la gran huella que dejó el padre en las primeras raíces de su vocación sacerdotal. Fue Karol Józef Wojtyła quien introdujo al pequeño Karol Wojtyła en el amor a la historia de Polonia, la lengua, la literatura y en el conocimiento de los grandes autores del gran romanticismo polaco y europeo, con los cuales Karol Wojtyła después dialogará en sus 2 obras de teatro. Karol Józef Wojtyła representaba como un buen militar, representaba a su hijo de 8 o 9 años, las grandes hazañas de la historia grandiosa de Polonia. En el ambiente de su casa, Karol Wojtyła aprendió a leer, a escuchar, a valorar las grandes obras de esos literatos del romanticismo. Los biógrafos hablan de que en estos años ya Karol Wojtyła conocía las obras de Henryk Sienkiewicz, el premio Nobel de Literatura,
Y fue en este ambiente de amor por las obras de la literatura, la lengua, la historia de Polonia, donde Karol Wojtyła mamó y bebió el amor a la patria, la admiración por los grandes héroes de la patria y de la nación, que después llevará a sus obras de teatro, especialmente Jeremías. Estas son algunas fotografías de Karol Józef Wojtyła en esta época, muy jovencito todavía, durante los años en los que él estudiaba la escuela elemental. Aquí tenéis una fotografía del grupo de monaguillos, del cual era él el jefe. Él está sentado al lado, junto a la derecha del padre Filiglevich, que fue su gran director espiritual, su acompañante y una de las personas que más determinó e influyó en su vocación sacerdotal. Creo, a mi modo de ver, que las tres grandes raíces de las cuales se alimenta el surgir de la vocación sacerdotal de Karol Wojtyła fue la huella de su padre, de su madre también, pero especialmente de su padre, porque fue con quien más convivió, la amistad con el capellán de los monaguillos, padre Filiglevich, que después le acompañará también durante los años de Cracovia, y atención, su gran amor al arte, a la poesía, a la belleza, a la pintura, a la música y al teatro, de una manera especial al teatro. Esta dedicación literaria y artística influyó muchísimo, fue determinante para que en este jovencísimo Karol Wojtyła surgiera más tarde su vocación sacerdotal. Aquí tenéis otra imagen de un Karol Wojtyła ya disfrazado. En los años de la escuela elemental ya se dedicó él a hacer diversos, muy variados papeles en las obras de teatro. Bien, un segundo momento en el que me gustaría detener son los años que él pasó en la escuela de secundaria Marcin Wadowita, pues un poco como nuestros institutos, el liceo. Aquí pasó 8 años y fueron determinantes en la formación de Karol Wojtyła, y aquí se nacen las primerísimas y más ricas raíces de su pensamiento, especialmente de su obra filosófica y, como decía antes, de su magisterio. Esta es la escuela Marcin Wadowita. Aquí está Karol Wojtyła en estos años de la escuela de secundaria. Tenéis abajo el edificio como era en la época de Karol Wojtyła, y arriba el edificio tal cual está ahora actualmente. Es un edificio oficial, pero al menos conservamos estas aulas y este edificio que frecuentó durante 8 años Karol Wojtyła. Los biógrafos apenas mencionan estos años y sin embargo son importantísimos. Estamos hablando de una escuela de corte humanista y clásico, en la cual se cultivaba muchísimo la tradición greco-romana. Los estudiantes aprendían de memoria fragmentos de los grandes poetas latinos, Virgilio, Horacio. Aprendían de memoria textos en griego de los grandes filósofos de la tradición griega, Platón, Aristóteles. La convivencia entre los estudiantes era en latín. Además del latín, jugaban al fútbol en latín. Además del latín, era frecuente que aprendieran otras lenguas románicas, distintas de las lenguas eslavas. Karol Wojtyła ya en estos años se acercó al francés, conocía muy bien el alemán, también por influencia y con ayuda de su padre, que lo conocía muy bien. Y bueno, para él era habitual hablar en latín, dominar el francés, el alemán y por supuesto conocía el griego. La escuela tenía ese corte marcadamente humanista, en el cual se cultivaba muchísimo toda la actividad relacionada con el teatro, la poesía. Los estudiantes componían sus textos en prosa, en poesía, en latín, y se habituaban desde la escuela a no solamente componer, improvisar sus poesías, sus poemas y sus textos en prosa, sino también a declamarlos en público. Se cuidaba mucho la oratoria, la composición, la escritura, y de esta manera pues se habituaban desde muy jóvenes a componer, dominar la lengua, la propia lengua, las otras lenguas también extranjeras, y sobre todo conocían el mundo de la composición poética y teatral. Además de este cultivo de las actividades literarias, la escuela contaba con un grupo de teatro muy activo
en el cual se daba prioridad a la representación de los grandes dramas teatrales de los autores del romanticismo polaco. Estamos hablando de poetas y literatos de de un perfil literario enorme, por ejemplo Cyprian Kamil Norwid, llamado por bastantes biógrafos uno de los padres del pensamiento europeo actual. En el año 34, Karol Wojtyła ganó un certamen de declamación pública de poemas con la declamación en público de un dificilísimo poema filosófico de este poeta, Norwid, que será uno de los poetas que más determinó e inspiró muchos de los temas de su obra literaria, pero también muchos de los temas de su magisterio. Muchas de las ideas que él formula después en su magisterio acerca del trabajo están inspiradas en este gran y bello poeta que es Norwid. Bueno, pues en esta escuela se cultivaba el teatro, era el teatro escolar, una herramienta pedagógica que todavía permanecía en esta escuela, fruto del estilo educativo de los grandes colegios jesuitas que tuvieron mucho éxito durante los años de la Contrarreforma. Es el último año en el cual esta escuela de Wadowice mantuvo este ideario educativo, porque al año siguiente, cuando Karol Wojtyła termina la escuela de secundaria, se implantó también en esta escuela la reforma educativa que prácticamente terminó implantada en todas las escuelas de Polonia. Pero esta promoción de Karol Wojtyła fue el último grupo de alumnos que disfrutó de este estilo educativo marcadamente humanista y clásico. En esta escuela se cultivaba muchísimo la educación en las virtudes, la educación en esta tradición, ¿no?, literaria grecorromana, también los poetas del Renacimiento, etc. Se cultivaba muchísimo el amor a la libertad, la educación de la libertad, y atención, porque se cultivaba muchísimo el sentido de la patria, el servicio al bien común de la patria y el sentido del heroísmo, ¿no?, dar la vida por la patria. La mayor parte de los compañeros de clase de Karol Wojtyła, que ahora eran jovencísimos, cuando lleguen a la universidad, en las distintas universidades de Polonia, terminarán dando la vida para defender la nación polaca en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, en las filas de la resistencia. Cuando los estudiantes de secundaria acababan sus estudios en el año 38, en mayo del año 38, era habitual que todos los estudiantes de esta escuela, Marcin Wadowita, más de 600 estudiantes, celebraran una fiesta de graduación que era un acontecimiento en la no tan pequeña ciudad de Wadowice. La fiesta tenía lugar en los salones de la Casa Azul, traduzco, de Wadowice, que era el lugar donde se centraba toda la vida artística literaria de la ciudad. En la fiesta de graduación de Karol Wojtyła, en el momento de la fiesta, una de sus compañeras, Danuta, le pidió que improvisara algo en su diario. El jovencísimo y noble poeta Karol Wojtyła, con 18 años, improvisó esto que veis. Fijaros la caligrafía limpia. Es un pequeñísimo poema de 2 estrofas que se ha descubierto hace poco, que recoge una meditación improvisada en torno al hombre, a la fugacidad de la vida. En prácticamente 2 estrofas muy breves se recoge toda una reflexión tremendamente profunda sobre el hombre, sobre la fugacidad de la vida, sobre la alegría y el sufrimiento como 2 experiencias fundamentales de la vida de todo hombre. Y, en definitiva, encontramos ya aquí esbozados muchos de los temas sobre la visión del hombre que después Karol Wojtyła desarrollará en su futura obra poética, teatral y filosófica. Tenemos aquí la firma, las iniciales, Karol Wojtyła, y la fecha de composición de este poema, el 25 de mayo del año 1938. Es el primer escrito poético que conservamos de Karol Wojtyła. A este escrito se sumarán, como he dicho antes, más de 30 poesías de la época de juventud,
al margen de las bastantes, casi más de 20 poesías que se corresponden con la época de madurez, y otras obras de teatro más conocidas que también compondrá en su segundo periodo literario el Taller del Orfebre, Hermano de nuestro Dios y Esplendor de Paternidad. Son las obras de teatro quizá más conocidas que siguen a este corpus literario de juventud. El segundo momento en el que me gustaría detenerme es en los escasos 2 años que él pasó en la Universidad Jagellónica de Cracovia, desde el año 1938, concretamente septiembre del año 1938 hasta prácticamente septiembre del año 1939. Karol Wojtyła acaba los estudios de secundaria, durante el verano se traslada a Cracovia con su padre y se instalan en la calle Tymiewska, en un sótano lúgubre, muy oscuro, muy húmedo, muy pobre, en la ciudad de Cracovia. Él decide matricularse en la Universidad Jagellónica de Cracovia para estudiar polonística, filología polaca, porque su interés en esta época era conocer a fondo la lengua polaca. Él quería ser poeta, quería ser actor, no pensaba en ser sacerdote, ni mucho menos, y toda su vocación estaba centrada en prepararse para ser pues, un gran actor que lo hubiera sido si no hubiera tenido el Señor otros planes sobre él. Aquí veis el edificio de la Universidad Jagellónica de Cracovia, tal como se conserva hoy. Por aquí pasó tantísimas veces Karol Wojtyła, siempre con un montón de libros debajo del brazo. Sus amigos, compañeros de clase de la escuela de secundaria, hablan y cuentan de él como siempre estaba leyendo, en cualquier rato que tenía leía, ¿no? Y además libros que estaban por encima de su edad. Muchos de esos libros se los dejaba su capellán, el padre Fliglevich, pero también eran libros que su padre le prestaba. Este es el patio del Collegium Maius, que lo traigo aquí a colación porque en este patio bellísimo renacentista él representó, junto con el grupo de teatro de la universidad, un grupo de teatro aficionado, amateur, pero de gran nivel. Aquí representó él muchísimas obras de teatro, especialmente las grandes obras de los literatos, como he dicho antes, del romanticismo polaco. Aquí tenéis algunas fotografías de Karol Wojtyła disfrazado. Interpretó todo tipo de papeles amorosos, de aventura, serios, etc., ¿no? Esta fotografía, aquí la veis disfrazado del Hermano de nuestro Dios. Es una fotografía un poquito más tardía, de una obra de teatro más tardía, pero para que os hagáis idea de que representó todo tipo de papeles. Este es un cartel anunciando las obras de teatro, las representaciones de teatro que él hizo. Aquí le veis en un rinconcito, es el joven Karol Wojtyła de esta época. Este es otro cartel anunciando las representaciones de teatro del grupo de teatro de la universidad. Pero voy a detenerme aquí, en la Universidad Jagellónica de Cracovia. Volvemos a las aulas porque este escaso año y medio, año y unos pocos meses que él pasó en la universidad fueron decisivos no solamente para su orientación artística, sino para asentar las raíces hispanas del pensamiento filosófico y magisterial del magisterio del futuro Juan Pablo II. Karol Wojtyła se matricula en el primer curso de universidad. En octubre del año 38 comienzan las clases y este primer año de universidad él no solamente se dedica a las clases, sino que se dedica a una intensísima actividad literaria, artística, se mete en todos los círculos literarios de Cracovia y en escasos meses llega a codearse con las primeras figuras del teatro de la época de entonces en Polonia y fuera de Polonia. En sus escritos, especialmente en sus cartas, tenemos constancia de la relación que tuvo con grandes dramaturgos, directores de teatro de la vida literaria de la Cracovia de entonces. Existía en esta Universidad Jagellónica de Cracovia desde el año 1892 una cátedra de hispanismo polaco que venía ofreciendo no solamente cursos de español a los alumnos de la universidad, sino también, muy interesante, cursos de estudio sobre el siglo de oro español,
Por las aulas de esta cátedra de hispanismo polaco circularon pues, autores como Lope de Vega, Tirso de Molina, Cervantes, el gran mito de Don Quijote, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, entre otros grandes autores. La cátedra dedicaba un especial énfasis al estudio de los místicos españoles, especialmente Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En este año 38-39, en este primer curso de universidad de Karol Wojtyła, daba clase en esta cátedra de hispanismo polaco la profesora Stefania Borkowska, que defendió precisamente en el año 38-39 una tesis pionera sobre la influencia de San Juan de la Cruz en los grandes autores del romanticismo polaco y europeo. La defendió en este primer curso de universidad y es de suponer que Karol Wojtyła, el universitario Karol Wojtyła, no solamente asistió a la defensa de esta tesis, sino que frecuentó los cursos de esta cátedra de hispanismo polaco y fue aquí, en este ambiente académico, donde él profundizó y se acercó con mayor profundidad al conocimiento de San Juan de la Cruz. Insisto en este dato que hemos descubierto a partir del estudio de estas dos grandes obras de teatro, Job y Jeremías, porque la mayoría de los biógrafos sobre Karol Wojtyła insisten en afirmar que Karol Wojtyła conoció a San Juan de la Cruz de la mano de un laico, Jan Leopold Tyranowski, que fue él quien le introdujo en el conocimiento de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, los místicos españoles, de Tanqueray y otros autores clásicos en la espiritualidad. Sin embargo, del estudio de estas dos obras de las cuales hablaré, deducimos que el conocimiento de San Juan de la Cruz en Karol Wojtyła es anterior, bastante anterior, al encuentro que tuvo con Jan Leopold Tyranowski. Los biógrafos sitúan este encuentro entre Tyranowski y Karol Wojtyła en marzo del año 1940. Sin embargo, las dos obras de teatro están escritas a principios del año 1940. Para el mes de marzo estaban ya las dos obras totalmente acabadas y en esas dos obras de teatro, en las poesías del año 38 ya, está presente la huella de San Juan de la Cruz. Por tanto, el descubrimiento de estas dos obras de teatro y bueno, pues el estudio de estas obras obliga un poco a reformular este dato que aportan todos los biógrafos de Karol Wojtyła. Es más, en algunas poesías que él escribió en el año 38 en la primavera, antes del verano del año 38, también hay numerosos elementos sanjuanistas. Por tanto, es mi tesis. Sostengo la tesis de que el conocimiento de Karol Wojtyła a San Juan de la Cruz es bastante anterior al encuentro que él tuvo con Jan Leopold Tyranowski en marzo del año 1940. De hecho, Karol Wojtyła se familiariza con la tradición carmelita, los místicos españoles, ya en la ciudad de Wadowice, donde él frecuenta el Carmelo muy a menudo. Los carmelitas de la ciudad de Wadowice le impusieron el escapulario del Carmen y durante su estancia en Cracovia frecuentó muy a menudo los dos Carmelos, masculino y femenino, especialmente el Carmelo femenino, que todavía hoy están en Cracovia. Es de suponer que esta familiaridad con la tradición carmelita pues le ofreció a él el suficiente conocimiento de San Juan de la Cruz como para poder incorporar al santo, al místico español, en sus dos obras de teatro. Avanzamos un poquito y nos situamos aquí. Karol Wojtyła acaba este primer año de universidad, comienza el segundo año de universidad en septiembre del año 1939, pero el 1 de septiembre de ese año 39 estalla la Segunda Guerra Mundial. A los 15 días Polonia está invadida. Una mitad de la nación está invadida por Alemania, la otra mitad por Rusia. A finales de octubre, prácticamente primeros de noviembre, la Universidad Jagellónica se ve obligada a cerrar las aulas. Karol Wojtyła continúa con algunas clases, se llega a examinar de alguna asignatura de manera clandestina,
Pero a finales de noviembre la universidad es clausurada, Polonia está invadida, cambia radicalmente la situación histórica, económica, social de la nación. Karol Wojtyła ve truncada su gran pasión y su gran vocación, su gran afán de dedicarse a la poesía y especialmente al teatro. Y en esta situación violenta, rápida, él lo testimonia en una de sus cartas, comienza un periodo interior muy oscuro, muy difícil, casi podríamos hablar de una terrible noche oscura que él atraviesa pues, a finales de noviembre, el mes de diciembre del año 39. Él, bueno, pues lo cuenta, ¿no?, en sus cartas, comienza un momento muy oscuro en su vida en donde se replantea todo. ¿Por qué ha caído Polonia? ¿Por qué este deseo de dedicarse al teatro? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sucede lo que sucede? Llega incluso a replantearse su vocación, no solamente su vocación artística, sino también su fe, los pilares de su fe también se tambalean. En esta situación de crisis interior, de noche espiritual, se vuelca en la lectura y la meditación de la Sagrada Escritura, buscando un sentido a la situación tan difícil, tan dolorosa que él está atravesando. Pensad que estamos en uno de los momentos más duros, difíciles y oscuros de la historia de Polonia y de la historia de Europa en general, del mundo, ¿no?, pero especialmente de Polonia. Y él se vuelca a leer ávidamente la Sagrada Escritura, especialmente los libros proféticos y los salmos, buscando una respuesta y un sentido a la situación personal y nacional que él bueno, pues estaba atravesando en esos momentos. Se vuelca también en la lectura de los grandes autores del romanticismo polaco como una manera de salvaguardar su identidad, de no perder las raíces de la patria, de no perder la identidad de la nación. Pensad que la ocupación de Polonia conlleva una campaña feroz, terrible de despolonización de la nación. Había que borrar toda huella de cultura cristiana y eslava en la nación polaca, porque era una manera de poder instaurar una cultura extraña a la nación, la cultura germana y rusa, y esa implantación de una cultura extraña era también una manera fácil de dominar a la población. Karol Wojtyła, junto con muchísimos jóvenes de la época, se agarran a la tradición a través de la música, de la literatura, de la historia de Polonia y guardan de manera clandestina en sus casas todas las grandes obras de los literatos, historiadores, músicos de la época. Karol Wojtyła se vuelca a leer a escondidas los textos de la Sagrada Escritura y estas grandes obras de los autores del romanticismo polaco. A finales de diciembre del año 1938 comienza ya a componer su primer drama de teatro, Job, el primer drama que conservamos. En diciembre del año 38 compuso su primera obra de teatro titulada David, que no conservamos. No se ha encontrado el manuscrito original y a finales de diciembre comienza la composición de esta gran obra de teatro, Job, drama del Antiguo Testamento. Esta obra de teatro, Job, la hemos podido publicar por primera vez en español. Ha salido publicada hace unos meses, en el mes de junio. Es la primera vez que se traduce directamente del polaco al español esta obra de Job. Una obra importantísima en la cual Karol Wojtyła vuelca toda la situación interior, ese drama interior que él está atravesando en un momento de un gran sufrimiento nacional y personal que había supuesto la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Polonia. Brevemente, la obra dialoga con dos grandes mitos de la tradición grecorromana. Por una parte, el mito de Edipo Rey. La obra de Job, en diálogo con este mito de Edipo, plantea el tema de la paternidad. Para poder ser padre y generar a otros, el hombre, todo hombre, ha de aprender a engendrarse y generarse a sí mismo.
Esta tesis fundamental después la desarrollará mucho más en profundidad en su gran obra filosófica Persona y Acción. El otro gran mito con el cual dialoga es el mito de Prometeo. El mito de Prometeo es uno de los mitos más reelaborados y repensados en todo el romanticismo, no solamente polaco, sino europeo. Karol Wojtyła dialoga con el hombre prometeico de la mitología griega, pero también con el hombre prometeico del romanticismo y podríamos decir también a través de su obra Job dialoga con el hombre prometeico del mundo de hoy, un hombre que pretende construirse y generarse a sí mismo al margen de Dios, al margen de su dependencia creatural con Dios. Prometeo es aquel semihéroe que roba el fuego a los dioses para poder apropiarse del poder divino y convertir en definitiva al hombre en un sustituto de Dios. Los dioses castigan a Prometeo esta traición con un sufrimiento permanente, casi podríamos decir eterno. Prometeo es encadenado a la roca y sufrirá eternamente de manera ininterrumpida el sufrimiento de estar encadenado a una roca y atacado por buitres que le comían, ¿no?, el costado. Bueno, ese sufrimiento de Prometeo, que es el modelo de sufrimiento que domina en todo el mundo grecolatino y también en el Antiguo Testamento, es el modelo de sufrimiento con el cual dialoga Karol Wojtyła en esta obra de Job. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Qué significa el sufrimiento? ¿Es un castigo arbitrario de los dioses? ¿Es un castigo consecuencia de la justicia arbitraria de los dioses? ¿Dios castiga al hombre con el sufrimiento? ¿Por qué y cuál es el sentido del hombre justo que sufre? Y para responder a este enigma del sufrimiento, elige este relato bíblico de Job y reelabora la historia de Job desde su experiencia personal para responder desde la visión de Cristo al sentido del sufrimiento humano. ¿Qué significa el sufrimiento? ¿Qué significa el sufrimiento del hombre y el sufrimiento de una nación? ¿Por qué una nación es castigada de esta manera con el sufrimiento? La obra de Job encierra una bellísima y profunda reflexión sobre el sufrimiento personal que Karol Wojtyła atraviesa en esta época, pero también sobre el sufrimiento de la nación polaca. Atención, porque cuando Karol Wojtyła escribe sus obras de teatro, no las escribe solo para responder a la cuestión polaca, sino para dialogar con el hombre de todas las culturas, épocas históricas. Por tanto, la obra responde también a la situación actual. ¿Qué significa el sufrimiento? ¿Por qué una nación sufre de muchas maneras? La siguiente obra de teatro que escribe en los meses posteriores a Job, en febrero-marzo del año 1940, es esta obra de Jeremías, en la cual me voy a detener con un poco más de detalle. A mi modo de ver, esta obra, Jeremías, plantea dos grandes cuestiones. Primero, ¿por qué ha caído Polonia? Karol Wojtyła reflexiona sobre la identidad nacional, sobre la situación de su patria y se pregunta ¿por qué ha caído Polonia? Una vez más, Polonia había desaparecido del mapa europeo durante el siglo XVIII, en la época de las particiones, y una vez más Polonia ha vuelto a caer en manos de los ejércitos invasores. Y Karol Wojtyła, un joven de 19 años, se pregunta por la identidad de su nación. ¿Por qué? Para responder a esta pregunta, elige este personaje, uno de los protagonistas del drama Jeremías, que es el padre Piotr Skarga. Un personaje histórico, un gran personaje en la historia de Polonia, predicador de la realeza y la nobleza del siglo de oro polaco, que ocupa prácticamente todo el acto central del drama de Jeremías. Este predicador, delante de los nobles y la realeza de su época, del siglo XVIII, denuncia ante los reyes, los nobles, la slachta, ¿no?, la nobleza de la época, denuncia y anuncia de manera profética la caída de Polonia,
porque las autoridades del pueblo se están apartando de la alianza con Dios, del orden moral querido por Dios. Y ese alejamiento de la ley moral de Dios hará que Polonia caiga en manos de los ejércitos invasores. Esta caída de Polonia que el padre Skarga anunció en el siglo de oro polaco, siglo XV-XVI especialmente, tuvo lugar en el siglo XVIII, cuando Polonia desapareció de Europa, y tuvo lugar en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, en la época de Karol Wojtyła, cuando Polonia volvió a caer en manos de pueblos extranjeros. El padre Skarga denuncia la raíz moral, espiritual, religiosa de la caída de una nación. Una nación saborea su fracaso histórico, social, económico, moral, cuando se aparta de la ley moral establecida por Dios. Skarga es en el siglo de oro polaco lo que Jeremías fue en el antiguo pueblo de Israel. Jeremías anunció a los grandes jefes del pueblo de Israel la caída del pueblo de Israel en manos de ejércitos invasores, porque Israel se estaba alejando de la alianza con Yahvé, estaba siendo infiel a su identidad de pueblo elegido. Esto que anticipó Jeremías, esto que profetizó Skarga, Karol Wojtyła lo estaba contemplando en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. La pregunta, ¿por qué ha caído Polonia?, es de una actualidad tremenda. Podríamos preguntarnos también hoy, ¿por qué ha caído España? ¿Por qué ha caído Occidente? ¿Por qué está cayendo el mundo occidental, la cultura occidental europea, en manos, no de ejércitos invasores, pero sí en manos de ideologías que son contrarias, frontalmente contrarias a Dios y por lo tanto al hombre, y que están alejando nuestras naciones de ese orden moral querido y establecido por Dios? La obra es una invitación a rastrear las raíces morales, religiosas de las crisis de cualquier nación en cualquier lugar de nuestro mundo de hoy. El otro gran protagonista de la obra es este general, el general Zolkiewski, otro de los grandes personajes de la historia de Polonia, un afamado y grandioso militar, famoso porque había vencido todas las batallas en las que participó. Este general escucha la predicación del padre Skarga a los nobles y a los reyes de la época y se siente tocado interiormente por la palabra de su predicación. Siente interiormente una llamada a librar la última gran batalla de su vida para salvar y dar la vida por la nación de Polonia. El general Zolkiewski participa en la famosa batalla de Zecora, en la cual murió defendiendo las fronteras orientales de Europa frente a las invasiones de los pueblos orientales, tártaros, otomanos, etc. Pero murió solo, abandonado y traicionado por los suyos. En la obra de teatro de Jeremías, Karol Wojtyła lo presenta como un modelo y una respuesta a esa otra gran pregunta que gravita sobre esta obra de teatro, Jeremías: ¿qué puedo yo hacer por mi nación? ¿Qué puedo yo hacer por mi nación? Y esa pregunta se responde en este personaje, que murió defendiendo la nación y fue una derrota física porque él murió abandonado, traicionado, y sin embargo fue una grandiosa victoria moral que abrió el camino a futuros vengadores, dice la obra, que tienen que estar dispuestos a dar la vida, ¿no?, por hacer triunfar la nación sobre la verdad de su identidad y sobre la verdad de Dios. Estos dos grandes personajes, el padre Skarga y el general Zolkiewski, son los dos grandes protagonistas y son personajes que interpelan al lector de las obras de teatro. ¿Qué puedo yo hacer por mi nación? ¿Por qué ha caído mi nación? A través de estos personajes, Karol Wojtyła plantea cuestiones que se refieren al hombre de todas las épocas y lugares. No solamente plantea la cuestión de la nación, de la identidad nacional, sino que plantea otros temas como la libertad
del hombre, el sentido de la patria, el significado del heroísmo, etcétera, etcétera. Muchísimas cuestiones que se refieren al hombre en general. Acabo, y me gustaría acabar con esta bella foto del Papa Juan Pablo II peregrino a Santiago de Compostela. Recordáis quizá aquel famoso acto que él tuvo en Santiago de Compostela, un acto que fue, bueno, pues emblemático de uno de sus viajes a España. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué Juan Pablo II vino tantas veces a España? Después de estudiar estas obras de teatro, Job y Jeremías, he entendido por qué. Karol Wojtyła, Juan Pablo II, vino a España porque tenía una gran deuda que saldar con España. No solamente en la herencia hispana que él recibió en sus años de universidad y que después dejó plasmada en sus obras de teatro. En Jeremías está presente la huella del gran Calderón de la Barca, uno de los autores que él más admiró a lo largo de toda su vida. Muchas de las técnicas de los autos sacramentales de Calderón de la Barca están presentes en su obra de Jeremías. Pero en la obra de Jeremías está también muy mencionado y reelaborado el gran mito del Quijote de Cervantes. En la obra de Jeremías está presente la huella de San Juan de la Cruz y, si cabe, de una manera mucho más clara en la obra de Job. Job tiene una estructura tripartita que se corresponde, las tres partes de la obra se corresponden con las 3 noches de San Juan de la Cruz. Karol Wojtyła vino muchas veces a España porque tenía una gran deuda que saldar con España. En uno de sus poemas del año 38, de la primavera del año 38, cita el famoso verso de Bécquer, «Volverán las oscuras golondrinas». Pero es que también en sus poemas cita y menciona varias leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Cuando Juan Pablo II se encontró en Santiago de Compostela, recordaréis aquel acto señero de sus viajes a España. Desde Santiago de Compostela se dirigió, habló a toda Europa. Se dirigió a Europa llamándola a encontrarse a sí misma. Europa, vuelve a encontrarte, recupera tus raíces, sé tú misma. Cuando Juan Pablo II gritó así, habló así a Europa, llamándola a ese volver a encontrarse a sí misma, estaba anunciando ya como un nuevo Jeremías, como un nuevo Escarga, estaba anunciando ya en aquellos años la caída de Europa, de la cultura occidental, a la cual estamos asistiendo hoy. Él, que había plasmado en su obra de Jeremías la caída de una nación, la caída moral, religiosa y cristiana de su nación polaca, anunció ya en Santiago de Compostela que Europa caería en manos de ideologías y ejércitos invasores si seguía alejándose del orden moral establecido por Dios. Juan Pablo II en Europa fue el nuevo profeta Jeremías que anunció ya en aquellos años la caída actual de la cultura occidental. Fue una llamada urgente a Europa a volver a encontrar su propia identidad. Creo que esa llamada resuena con fuerza, no solamente en aquellos años, sino también hoy, y cada vez con más fuerza a medida que, vemos cómo la cultura occidental se descompone cuando con esa inspiración prometeica pretende erigirse a sí misma al margen del orden moral y religioso establecido por Dios. Ojalá que esta publicación de estas 2 obras de teatro, Job y Jeremías, que tenemos la suerte y la providencia de poder publicar en España, pues nos sirvan como una invitación a recuperar todo ese magisterio que Juan Pablo II nos dejó en sus viajes a España. De una manera particular os invito a releer su libro Memoria e Identidad, cuyas páginas resuenan hoy con una actualidad y una actualidad pues muy incisiva, muy grande, creo yo. Pues a él encomendamos la trayectoria, ¿no?, y el camino de nuestra nación, y a él encomiendo yo de una manera particular hoy la inauguración de este curso académico que empezamos. Muchísimas gracias.